Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Salmos. Y ahora vamos a ver el versículo número 3. Sígame con su vista. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que es, Señor. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de predicar tu palabra, Señor. Rogamos, Padre Santo, a que puedas usar tu palabra, Padre. Haznos oidores y hacedores, Señor, de tu palabra. Bendice a los hermanos también que nos están viendo a través de internet. Padre Santo, que tu palabra, Padre, pueda llegar a cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias por estar de pie. Muy bien. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos de este lado una rama. Y de este lado, ¿quién me puede decir el nombre? Se me olvidó el nombre. Ahorita lo tenía. ¿Cómo? Midi. Miri. Liri. Bueno, el verde es una planta, ¿verdad? Es una bonita y hermosa planta. El punto es, ¿qué creen ustedes, hermanos, que sea más importante? ¿Esta flor que acabo de quitar del ornato de la iglesia? ¿O esta planta, estas ramas que mandé a que la cortaran allá afuera? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es más deseosa? ¿La planta que creció solita, que de una manera silvestre, de una forma silvestre? ¿O una flor que pagamos para que estuviera aquí? ¿Qué creen ustedes que sea más importante? Pues obviamente la flor de este lado que pagamos, ¿no? ¿Por qué? Obviamente porque si la rompemos, si la tiramos, ya se nos fue cierto dinero. Pero esta no nos costó tanto esfuerzo. Es más, si la quemamos y la rompemos, no tendríamos ningún problema, porque nosotros no lo plantamos. Lo que quiero que entendamos en esta hora, hermanos, es acerca, versículo 3. Comienza la parte del versículo con lo siguiente: será como árbol plantado. Fíjese, cuando usted y yo, hermano, plantamos un árbol y mucho más si es de algún fruto, un durazno, una pera, un manzano, ¿cierto o no es cierto que nosotros lo cuidamos? Que le escarbamos alrededor, le echamos su agua, procuramos echarle el agua, procuramos cuidarlo, darle la atención necesaria, porque nosotros plantamos ese árbol. Pero cuando hablamos de un árbol silvestre, estamos hablando de un árbol que nosotros no sembramos. Un árbol, una planta que creció sola o de una manera en la cual nosotros no intervenimos en nada. Fíjense, hay una gran diferencia cuando la palabra de Dios dice será como árbol plantado. Se refiere o da la idea, hermanos, de una persona o de un árbol que es querido, que es deseado, que se le procura, que trata o se le tiene cariño, o que por alguna razón en específica es plantada en ese lugar. Hay árboles que sirven muy bien para la sombra. Hay árboles que nos dan de comer, ¿verdad? Lo acabo de decir, árboles frutales. Hay árboles, hermanos, que a lo mejor nosotros no plantamos, pero que son buenos y de todas maneras los cuidamos. Puede ser el caso del pino, ¿verdad? Árbol grande, frondoso y que nos da mucha sombra. En este caso, a nosotros que estamos en la parte de acá del cerro, nos ayuda mucho. Pero cuando son árboles silvestres, son árboles que no le damos la suficiente importancia. Vemos aquí versículo 3, será como un árbol o será como árbol plantado. No sé si se acuerdan, hermano, acerca de la plaga que hubo de los chapulines, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto que se acabaron con todas las plantas? Con todos los árboles que nosotros habíamos puesto en el rancho del pastor. Fíjese, al día siguiente ya no estaban. O sea, se habían comido absolutamente todo. Yo le estaba platicando ayer con mi papá, le estaba preguntando, ¿cuánto tiempo tiene que nosotros plantamos este pequeño árbol de 1,5 metros? El pastor dijo, no, pues 1,5 años, no, 3 años. Yo me quedé, wow, 3 años solamente para que creciera 1,5 metros. Fíjese, es algo que a mí se me hace sorprendente, porque tanto tiempo se tardó para que llegara a una altura muy buena o a una buena altura. Y para que los chapulines se lo acabaran de un día para el otro.
pues como que no está bien. Vemos entonces el versículo 1, hermanos, estamos hablando, quiero que vayan conmigo, versículo 1, bienaventurado. ¿Se acuerdan que es bienaventurado? Una persona doblemente feliz en este caso. Entonces, verso 2 está hablando acerca de las personas que leen su palabra y meditan lo que leen. Y dice la palabra del Señor, fíjense, la palabra de Dios es increíble. Dice, las personas que leen su palabra, que meditan en ella, versículo 2, resultan ser como el versículo 3. Si yo leo, si yo medito la palabra de Dios, si yo paso tiempo con Dios, si mi comunión con Dios es larga y es extensa, versículo 3, será como árbol plantado. Entonces, si yo paso tiempo con Dios, yo soy una persona deseada. Yo soy una persona a la que Dios le tiene cariño. Usted y yo somos personas, hermanos, que se nos cuida, nos limpian cuando vienen las plagas. Fíjese, versículo 3, entonces, si usted y yo meditamos en la palabra de Dios, seremos como árboles plantados, como árboles queridos, como árboles deseados, como árboles con algún propósito. Siguiente frase, dice la palabra de Dios, junto a corrientes de aguas. No sé si se da cuenta, hermanos, antes de que empezara a llover, más todavía, no sé si usted miró para el lado de Jocotitlán, para el Cerro Mazahua. ¿Cierto o no es cierto? Me comentaba mi hermano que parecía que alguien le había echado cloro. Como que los árboles medio despintados, medio secos. Y ahorita que está lloviendo, por la gracia del Señor, ¿cómo es que vemos a los árboles? Verdes, frondosos, bonitos, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia a los árboles que están en el cerro y a los árboles que están cerca del canal. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Los árboles que están cerca del canal siempre tienen agua, siempre están verdes, o la mayoría de las veces están verdes. Los de este cerro solamente cuando llueve y solamente si duran lo suficiente para la siguiente lluvia. ¿A qué quiero llegar entonces? Bueno, la palabra de Dios dice junto a corrientes de agua. ¿Qué está diciendo eso? Provisión infinita. Cuando un árbol es constantemente cuidado, cuando un árbol es constantemente regado, tiende a crecer, tiende a desarrollarse mucho más rápido que un árbol que no es cuidado, que no es regado. La palabra de Dios nos está diciendo entonces, si yo leo la palabra de Dios, si yo medito, paso tiempo con Dios, seré como un árbol plantado, seré deseado y mis bendiciones, mis provisiones serán infinitas. ¿Qué tipo de provisiones? Bueno, obviamente las bendiciones, que la provisión que viene por parte de Dios. Todo lo que Dios da no tiene fin, hermanos. Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros no tiene fin, nunca se va a acabar. ¿Cuál es uno de los ejemplos de eso? Su amor. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es increíble. Es un amor, hermanos, que no se acaba. Es un amor que a pesar de cómo seamos usted y yo, a pesar de cómo reflejemos incluso ese amor, Dios no nos deja de amar. Provisión infinita. Segunda cosa, sus promesas. Las promesas que Dios da, hermanos, son para siempre. Las promesas que están en la Biblia funcionaron para las personas en el tiempo después de Cristo e incluso en nuestro tiempo. Las mismas promesas que ayudaron a los hombres fieles del pasado son las mismas promesas que Dios nos da a ustedes y a mí también. La palabra de Dios entonces está diciendo, bueno, si tú pasas tiempo con Dios, serás como un árbol deseado. Y no solamente eso, las provisiones que tienes son infinitas. Sus promesas, su perdón y su gracia también. Fíjese, ¿quién no se cansa de que alguien le ofenda a una persona? Nosotros nos llegamos a cansar. Usted se llega a cansar también. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios y no obedecemos a Dios? Dios no se cansa de perdonarlo, hermano. Cuando usted y yo vamos hacia el Señor y le decimos, Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Sí, te he ofendido, no he ido a la iglesia lo suficiente, no he ofrendado, no he diezmado, perdóname. Dios lo va a perdonar a usted. Porque su amor, hermanos, el perdón de Dios hacia nosotros no tiene fin. Es una provisión infinita, es algo que no se va a terminar. Siguiente parte del versículo, junto a corrientes de aguas que da su fruto. Aquí quiero que pónganse de pie, hermanos, por favor, puestos todos de pie. Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie.
Si usted está enfermo de las rodillas o algo así, tiene mi permiso para sentarse. Si no, está bien así. Vemos entonces, siguiente parte del versículo, que da su fruto a su tiempo. Cuando un árbol no da buenos frutos, o cuando llega el tiempo, hermano, de la cosecha en este caso, ¿cierto o no es cierto? Nos enojamos porque no creció nada. ¿Cierto o no es cierto que nosotros vemos después de sembrar tanto esfuerzo, quitar la hierba, tantas horas ahí trabajando, y luego para que no dé nada el terreno, pues como que no está bien? Decimos, oye, trabajé tanto tiempo en ese terreno y luego para que no dé nada, eso no es bueno. Bueno, una persona que pasa tiempo con Dios da el fruto de ese tiempo con Dios en el tiempo que debe de ser. Hermano, fíjese, nosotros pedimos en el instituto acerca de, nosotros pedimos, déjenlo así, hermano, déjenlo así porque no se escucha. Ok, gracias. Fíjese, cuando nosotros estamos en el instituto, nos piden cada semana llenar unas hojas de servicio cristiano, nosotros le decimos. Ahí nosotros podemos ver cuántos capítulos de la Biblia se han leído, podemos ver también cuántos capítulos cuántos capítulos son leídos, cuántas almas se ganaron, cuántos discipulados fueron, y podemos ver entonces en esa hoja lo que cada estudiante del instituto hizo. Y fíjese, algo que también debe de llamarnos la atención es lo siguiente. Dependiendo de cuántas cosas o de cuántos capítulos usted lea, no refleja espiritualidad. ¿Sí me explico? Bueno, ¿me escuchan ahora sí? Ok. Hermano, fíjese, cuántas veces usted lea la Biblia no quiere decir que usted es una persona espiritual. Si yo pongo en mi lista o en mi hoja de servicio cristiano, yo leí 100 capítulos esta semana, no quiere decir que yo soy una persona espiritual. ¿Cómo yo puedo reflejar que yo soy una persona espiritual? Bueno, a través del fruto que yo voy a dar. Porque una cosa es decir que yo leí tantos capítulos de la Biblia, o he leído tantas veces la Biblia por completo, o he leído tantos libros ajenos a la palabra de Dios, cristianos obviamente, y yo puedo decir, lo puedo enumerarlos, pero si no se refleja en mi vida cristiana, no sirve de nada. Eso no es un fruto que llega a su tiempo, no es un fruto, hermanos, que llega en el tiempo correcto. Amor cuando debemos amar, perdonar, hermanos, cuando es necesario el perdón. Damos muestra de fe cuando llegamos a dudar, gozo cuando tenemos y cuando no tengamos. Fíjese, el fruto, hermanos, no es lo más importante, o mejor dicho, es la cereza del pastel, es el sazón extra de un árbol. Un árbol puede servir para dar sombra, pero si ese árbol que da sombra da su fruto, mucho mejor todavía. Amén. ¿Por qué qué? Porque estamos aprovechando el doble todavía de lo que ese árbol es para nosotros. Puede tomar su lugar. Gracias por estar de pie. Entonces, hermanos, el fruto que da un árbol, el fruto, hermanos, que llega a dar nuestro árbol, nuestra vida cristiana, y todas las provisiones que vienen a través de eso, porque fíjese, como las personas impías tienen sus recompensas aquí en la tierra, ¿verdad? Por las cosas que hacen, así también el cristiano es bendecido a través de pruebas, es bendecido a través de las cruces que uno lleva, es bendecido, hermanos, a través o a pesar de todo lo que esté pasando, el cristiano de todas maneras es bendecido. Entonces, cuando esa bendición llega, y quiero entrar a la siguiente parte del versículo, y su hoja no cae, permanece. Cuando dice la palabra de Dios, su hoja no cae, quiere decir que permanece. Nosotros no damos nuestros frutos solamente una temporada, o solamente un tiempo, sino muchos más todavía. No solamente yo voy a reflejar mi vida cristiana esta semana, sino la siguiente también. Fíjese, muchas veces, hermanos, nosotros llegamos a decir, bueno, yo ya hice mi obra del día y hasta ahí se acabó. Claro que no, así no funciona la vida cristiana.
La vida cristiana funciona que todos los días necesitamos estar cerca de Dios, todos los días necesitamos estar o tener tiempo con Dios y reflejarla de la misma manera. ¿A quién no se pone feliz cuando un árbol que da su fruto vuelve a dar otra vez? ¿A quién no le ha pasado, hermanos, que nosotros como hijos de Dios vemos y llega una bendición a nuestras vidas? Usted y yo nos sentimos felices, amén. ¿Por qué? Porque llegó una bendición a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si llega una segunda bendición a nuestras vidas? Nos ponemos doblemente feliz. Entonces es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros reflejamos una vida cristiana una vez, adivine quién se pone contento. Y no solamente una vez, sino muchas veces más reflejamos una vida cristiana, adivine quién se pone contento. Yo no me pongo contento por el resultado que usted ha tenido en su vida cristiana, claro que no, es Dios, hermano. Dios le presta atención porque usted es un árbol plantado, usted es un árbol deseado, usted es una persona que Dios ha plantado en el lugar que debe de ser plantado. Hermano, si Dios lo plantó en esta iglesia y usted permanece en esta iglesia, ¡qué bendición! Va a tener doble bendición si sigue aquí. Si Dios, hermano, le ha mandado a hacer un trabajo específico dentro de la iglesia y usted no solamente lo cumple una vez, sino muchas veces más, ¡qué bendición! Dios lo va a bendecir a usted. Siguiente parte del versículo, entonces, no solamente da el fruto cuando debe de ser, sino que permanece y su hoja no cae. Si no damos nuestros frutos, hermanos, nos marchitamos. Recordemos lo que Cristo dijo, o cuando maldijo a la higuera, hermanos, que no daba su fruto. A la siguiente ya estaba seca. ¿Por qué? Porque si un árbol de frutos buenos no da frutos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos, si a Dios, usted y a mí nos ha plantado en la iglesia y no damos frutos? Es como una rama más que es arrancada. ¿A quién le importa esa rama? A nadie. ¿Qué hacemos con esta rama entonces? Bueno, la tiramos, porque no sirve. De esa misma manera nosotros podemos llegar a ser desechados si es que nuestro árbol, si es que nuestra vida no da buenos frutos. Pero esto no les va a pasar a las personas que son fieles leyendo su palabra y tienen comunión con Dios. Hermano, esto que estoy dando es el reflejo de una persona que pasa tiempo con Dios. Si una persona pasa tiempo con Dios, va a dar estos frutos. Si una persona pasa tiempo con Dios, hermano, se va a reflejar en su vida cristiana. En cambio, no le podemos exigir a una persona que no lee la Biblia, que no medita en eso, que es más, que ni siquiera viene a la iglesia, no le podemos pedir que tenga un carácter cristiano. Porque ¿qué? ¿De dónde lo va a sacar? De ninguna parte. En cambio, usted y yo que venimos a la iglesia a escuchar y no a dormirse, amén. Usted y yo que venimos a escuchar de la palabra de Dios, pues obviamente nuestra vida va a reflejar nuestra vida cristiana. Pero nuestras respuestas, hermanos, muchas veces no son buenas. Cuando viene el tiempo de dar el fruto, fíjese, hay personas que somos muy enojonas, ¿cierto o no es cierto? Es más, se nos nota en la cara, pero macizo, ¿verdad? Uno trata de hacerlo reír y nada que nada. Hay otras personas que somos muy rencorosas. Amén. Que híjole, me pegó en el partido de fútbol, ahorita se lo voy a regresar que tenga la oportunidad. Hay personas, hermanos, que incluso que llegamos a ser a veces orgullosas. Y podemos dar la lista en grande manera de cómo podemos reflejar una vida lejos de Dios. Y lamentablemente pasa eso, ¿sabe por qué? A pesar de que usted venga a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque no practicamos la palabra de Dios. Fíjense, tiene más o sabe más de la Biblia una persona que tiene una semana de convertida y que aunque ponga en práctica un solo versículo, que una persona que tiene 10, 15, 20 años y no se ve nada en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque el fruto no está. En cambio, versículo 3, vemos la hoja del cristiano o el fruto del cristiano
siempre permanece y su hoja no cae. Siguiente parte. Y todo lo que hace prosperará. Hermano, en nuestras cruces, pérdidas y aflicciones, siempre hay una bendición escondida. No importa lo duro que se vea todo, siempre hay algo bueno al final. Dios siempre da las recompensas al final. Dios siempre, hermanos, da lo correspondido cuando una persona está en los caminos del Señor. Muchas veces no lo vamos a ver, porque siempre viene al final. Muchas veces, hermanos, incluso ni siquiera lo vamos a alcanzar a probar, porque no llegamos al final tampoco. Pero vemos versículo 3, todo lo que hace entonces el cristiano prospera. La prosperidad es como el cero. ¿Cuánto vale cero? Nada. ¿Cuánto valen 2 ceros? Nada. ¿Cuánto valen 3, 4, 5, 10, 15, 20 ceros? Absolutamente nada. Las bendiciones aquí en la tierra son así. Si usted tiene una bendición, no significa nada. Si usted tiene carro, que bueno, gracias a Dios, pero no es nada. Si usted tiene dinero, que bueno, gracias a Dios, pero no son nada. Las provisiones son como el cero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a esos 15, 20 ceros les agregamos un 1 del lado izquierdo? Al principio de todos los ceros, ¿qué es lo que pasa? Se hace un número grandísimo. Se hace un número increíble. Solamente por 1. No importa, hermanos, la cantidad de provisión que usted tenga, si no viene de parte de Dios, si Dios no está en nuestras vidas, si ese uno, si nuestro Dios no está en nuestras vidas, no sirve de nada, no ayuda en nada. No importa que usted tenga una buena casa, un buen trabajo, no importa que usted tenga dinero, un auto, amigos, muchos amigos. Sin la ayuda de Dios o sin la compañía de Dios, sin mi vida yendo de la mano con Dios, no es absolutamente nada. En cambio, cuando viene por parte de Dios cada una de esa bendición, nosotros las llegamos a disfrutar. Fíjese, hace tiempo se dan cuenta que esta semana estuvo haciendo mucho calor, ¿cierto o no es cierto? A mí me tocó ver, hermanos, cómo caía la lluvia en el concreto. En el pavimento, perdón. El pavimento obviamente estaba muy caliente y cuando caía el agua se evaporó rápidamente. Hasta parecía que el pavimento como que se refrescó, ¿verdad? Pero fue rápido. Fue algo que no duró mucho tiempo, digámoslo así. Pero bien que yo siento que a mí hasta parece que se me hizo que el pavimento lo disfrutó. Esa es la bendición de Dios en nuestras vidas. Pueden ser pocas o pueden ser incluso más tribulación que bendición. Pero esas pocas bendiciones se disfrutan mucho más porque vienen de parte de Dios. Y todo lo que acabo de decir, hermanos, que seremos como árbol plantado que junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, es lo que es el resultado del versículo 2. Que lee su palabra, que pasa tiempo con Dios, que medita en la palabra de Dios. Bueno, fíjense, no solamente es leer la Biblia, no solamente es decir, leí 25 capítulos, es más, leí 10 capítulos el día de hoy. No es decir eso, es pensar en cada cosa que estamos leyendo por parte de la palabra de Dios. Es practicar lo que la palabra de Dios está diciendo. Si usted y yo practicamos, si nuestro deleite está en la palabra de Dios, en la vida cristiana, bueno, nuestra recompensa está en el versículo número 3. Si usted quiere, hermanos, tener bendición, si usted quiere estar cerca de Dios y tener las bendiciones infinitas que Dios da, si usted quiere tener, hermanos, todo lo que Dios provee en la vida de un cristiano, pase tiempo con Dios. Medite en la palabra de Dios. Practique en la palabra de Dios. Practique la palabra de Dios. Le voy a decir algo.
Algo que no habla muy bien de una persona que se dice practicante de la palabra de Dios es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo rápido. Es un ejemplo, no quiere decir que es así. Por ejemplo, ahorita en Facebook y en las redes sociales se está llenando de iglesias que están transmitiendo en vivo, ¿verdad? Los servicios, infinidad de iglesias, no solamente la iglesia de Puerta Abierta, sino muchas iglesias están compartiendo un hermoso contenido en las redes sociales. ¿Sabe? Una persona que se dice ser cristiana, pero que no refleja su fruto, es una persona que reacciona de la siguiente manera: ay, mi iglesia tiene más visitas que estas iglesias. Ay, no, mira, parece que mi maná en el desierto tiene más vistas que todas las demás en vistas de los demás hermanos. Se me hace que yo soy un gran predicador. Los otros no sirven para predicar en frente de las cámaras. Yo debería de ser el encargado. A pesar de que se diga practicante de la palabra de Dios, teólogo, lo que usted quiera, alumno de estudiante de instituto, como usted quiera llamarle, si reacciona de esa manera, está reflejando, hermanos, que no tiene ningún fruto, o que su fruto no es bueno, es un fruto malo, es un fruto que no se llega a disfrutar. ¿Qué se disfruta más? ¿Un durazno silvestre o un durazno dulce? Dulce. Es más, un ejemplo más sencillo, la tuna, hermano. A mí me encanta, me fascinan las tunas, pero sabe muy diferente una tuna silvestre a una tuna color morada, color amarilla y todo lo demás. Sabe totalmente diferente. La tuna silvestre sabe como amarga, no sé, sabe rara, está muy diferente su sabor. Pero cuando tomamos una tuna que nosotros nos preocupamos por plantar, color morada, color verde, amarilla, la que usted quiera, ¿cierto o no es cierto? Sabe dulce. Hasta uno la disfruta más todavía, ¿verdad? Frutos buenos y frutos malos. Un árbol deseado, plantado con cariño y amor para un propósito en específico y que da su fruto en el tiempo que debe de dar su fruto, y no solamente una vez, sino que sigue permaneciendo todavía. Es un fruto o es un árbol, versículo 3, que todo lo que hace prosperará. Fíjense, ustedes y yo somos personas, somos frutos, árboles plantados por la gracia del Señor. Dios puso en nuestras vidas su palabra y debemos estar agradecidos por eso. ¿Y sabe por qué Dios lo llamó a usted? Yo no lo sé, espero que usted sí sepa. Si Dios lo llamó para ser un hermano fiel de la iglesia y que apoya a la iglesia, ¡qué bendición! Usted es llamado para eso. Si tú, muchacho de instituto, joven, eres llamado para servir al Señor de tiempo completo, ¡qué bendición! Gracias a Dios. Pero cada uno de nosotros somos árboles deseados. Somos almas que Dios mismo quiso que estuvieran aquí, con un propósito en específico. Y es su responsabilidad, mi responsabilidad, el dar buenos frutos. ¿Y cómo voy a conseguir todo eso? ¿Cómo voy a dar frutos buenos en el tiempo que debe de darse? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiere hacer que todo lo que usted quiere hacer, usted quiere que tenga prosperidad, pase tiempo con Dios, medite en la palabra de Dios, practique una vida cristiana, y Dios a usted lo va a bendecir. Pero obviamente necesitamos trabajar muy duro para lograr todo eso. No es algo imposible, hermanos. Joven, no es algo imposible eso a lo que tú te quieres dedicar. No es algo imposible. Si está dentro de la voluntad de Dios, así será. ¿Quieres ser doctor? Que bueno, ocupamos doctores y más ahorita, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que tú vayas a hacer debe de ser para la honra y gloria de Dios primeramente. Toda tu prosperidad
toda su prosperidad, hermano, el dinero que usted tenga, la casa, el auto, lo que usted quiera, debe darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que se lo da. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Puestos de pie, ojos cerrados, vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Rogamos, Padre, que en esta hora de la tarde ayúdanos, Padre, a entender, a comprender, Padre, que si queremos ser bendecidos por ti, si queremos tener una vida que te honre y glorifique a ti, Padre, necesitamos leer tu palabra, necesitamos meditar tu palabra, vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos árboles, que den su fruto en su tiempo, que el fruto que demos permanezca. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti. Ayúdanos a reconocer que todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya nada más. Gracias te damos por todo, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Padre, toca el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que obre en todos nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.